con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Un acto tan maravilloso como es el que llevó a cabo nuestro amado Señor Jesucristo en la cruz, Señor. Y yo te ruego, Padre, que hoy nos perdones todos los pecados, Padre. Que hagas memoria, Señor, para nosotros de todo lo que hemos hecho y que tengas misericordia de nosotros, Padre. Yo te pido perdón, Señor, por los pecados de esta congregación, por los pecados, Señor, de cada uno de sus antepasados, Señor, y los llevamos a la cruz, porque Jesucristo cumplió todos los rituales del antiguo pacto, Señor. En Él se cumplieron todos los rituales, pero queda la celebración de estas fiestas que tú dijiste que debían de perpetuarse en forma eterna, y por eso los tenemos que recordar, Señor. Te pido, Padre, que toda persona que vino hoy le crea a Dios por el pacto eterno que hizo Jesucristo en su sangre, que ha sido perdonado, que totalmente fue perdonado en la cruz, y Él dijo: consumado es. Gracias, amado Dios. Amén. Mis hermanos, según el calendario hebreo, que es el calendario divino, que es el Kairos de Dios, se está recordando cuando el sacerdote, mis hermanos, entraba en esta fecha al lugar santísimo a pedir perdón por los pecados de todo el pueblo. Él entraba, mis hermanos, y tenía que entrar amarrado de unas campanillas para que si ya no salía, pues supieran que no iba a salir y lo sacaran. Entonces, cuando Jesucristo murió en la cruz, mis hermanos, Él nos abrió el velo para entrar a la presencia del Padre, a pedir misericordia y a pedir perdón. Yo les ruego a usted que cada vez que el Espíritu Santo le muestre que hizo algo, que en el nombre de Jesucristo, que usted, mi hermano, en el nombre de Jesús, vaya a la presencia del Padre. Jesucristo es poderoso y está esperando para perdonarnos. No tenga miedo lo que haya hecho, no se lo confiese a nadie, dígaselo a Él. Él es el único sacerdote para siempre. Y vamos a recordar algunas cosas de eso, mis hermanos. Recordemos que las ceremonias ya no se hacen, porque Cristo las cumplió. Solamente estamos conmemorando lo que ocurría porque Dios lo estableció en Levíticos 23, el versículo 27 al 28. Vamos a leer. Levítico 23, verso 27. Dice: ningún trabajo harán en ese día, porque es Yom Kippur, día en que harán expiación por ustedes en la presencia de Yahweh su Elohim. Sí. Por lo que cualquier persona que no se humille en ese día será extirpada de su pueblo, y toda persona que haga cualquier trabajo en ese día la borraré del seno de su pueblo. No harán pues trabajo alguno, estatuto perpetuo a través de sus generaciones, en donde quiera que habiten. O sea, mis hermanos, que Dios estableció que se tenía que celebrar, ¿qué? Siempre, siempre, siempre. Y estamos recordando esa garantía que Dios nos da. Yo quisiera saber, mis hermanos, si nosotros entendemos que es un pacto. Porque yo siento que el problema es que el pueblo de Dios no tiene seguro que es un pacto. Recordemos que estamos bajo el pacto de la sangre de Cristo. ¿Y qué requisitos se necesitan para estar bajo el pacto de Jesucristo? Quisiera que una me dijera qué es un pacto. Porque nosotros en los occidentales tenemos un concepto de lo que es un pacto, pero en Oriente no. En Oriente tienen el concepto de lo que es un pacto y una alianza con Dios.
Eso significa, mis hermanos, que Dios nunca, nunca va a fallar. Nunca se va a retractar de lo que ha dicho. Él va a cumplir lo que ha dicho. ¿Estamos de acuerdo? Si la palabra dice que Él nos perdona todo pecado, Él lo va a hacer. A menos que cometamos algunos errores que vamos a ver aquí, para que nosotros tengamos cuidado en eso. Y quisiera leer, mis hermanos, Gálatas 3, 15 al 17. Para que entendamos qué es un pacto. Recordamos, mis hermanos, que una vez llegó una mujer a pedirle a Jesús que la sanara. Y le decía: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué hizo Jesucristo? ¿Qué le recordó a ella? Le dijo que no estaba bien darle el pan de los hijos a los perros. ¿Qué significa eso? Que cuando Cristo hace un pacto con usted, usted es un hijo, no es un gentil. En ese momento pasó a formar parte de la familia de Dios. ¿Estamos de acuerdo? En el momento en que usted abre su corazón a Jesucristo y acepta el sacrificio que Cristo hizo, oiga esto, en el momento en que acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, en el momento en que usted, mi hermano, acepta y cree en el sacrificio de su sangre, en ese momento usted es perdonado y entra a formar parte del pueblo de Dios. Es en ese momento que usted tiene forma ese pacto también con Él. Y oiga lo que le dijo Jesús a esta mujer: no está bien dar el pan de los perros, de los hijos a los perros. ¿Qué quiere decir eso? Para los hijos son ¿qué? Los milagros, las sanidades, los portentos, todo lo que es divino es para los hijos. Entonces ahí estamos definiendo, mis hermanos, y qué era lo que le faltaba a esta mujer, que no era una mujer de pacto, era una mujer sirio-fenicia. No era una mujer que creía en Jesucristo, en Dios, ni en el pacto que Él había hecho con Moisés, ni con Israel, ¿no? Ahora es un pacto que hizo Jesucristo con su pueblo, que somos nosotros, como hijos de Abraham por la fe y herederos de la promesa. Vamos a leer Gálatas 3, 15 al 17. Hermanos míos, hablo según los principios legales que todo hombre conoce. Un pacto ya una vez confirmado, aunque sea de hombre, lo alguno en él. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Si usted es hijo de Dios, es hijo de Dios, aunque usted cometa pecado, porque va a la presencia del Padre a pedirle perdón y Él es fiel y justo para perdonarlo. Nunca deje que lo condene nadie. Nunca deje que le diga: usted está bajo maldición. No. Cuando Cristo hace un pacto, está hablando de que no se puede retractar Él. Quizá usted sí, pero Él no. ¿Quién me entendió eso? En el Oriente la forma de entender un pacto es eso. Que si usted hizo un pacto con Cristo por la sangre y por haber nacido de nuevo, nadie lo puede cambiar. Solo usted lo va a cambiar. Leamos ahora Hebreos 7, 22. Y por lo tanto, este es un mejor pacto, porque Yahshua ha venido a ser garantía. Y aquellos sacerdotes eran muchos porque morían, y no se les permitía continuar. Pero este, por cuanto es para siempre, tiene un permanente e intransferible, es permanente e intransferible. Así por lo cual puede también salvar perennemente a los que por Él se acercan a Elohim. Amén. Pues Él vive para siempre e intercede por ellos. Así es. Y es evidente que el sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin contaminación, apartado de los transgresores y exaltado sobre todos los cielos. Sí, mis hermanos, vamos a ver una forma de perder ese pacto nada más. Y dije que Dios nunca se va a retractar de su pacto. Somos nosotros como hijos. Leamos Hebreos 6, del 4 al 6.
porque es imposible que los que una vez hicieron sumergimiento en agua para purificación de sus pecados y probaron del don de los cielos y recibieron el Espíritu Santo y probaron la riqueza de la Torá de Yahweh y los poderes del mundo venidero, pero regresaron a la transgresión, sean otra vez renovados para hacer teshuvá, o sea, arrepentimiento, volverse a Él. Pero ¿qué indica eso? A ver, ¿quién me dice qué comprendió de eso? Vamos a volverlo a leer. Mis hermanos, es que hay pecados que usted comete porque no sabe. Pero aquí vamos a hablar de pecados de intención. Cuando el hombre sabe, mis hermanos, que no puede andar en adulterio y siempre anda en adulterio. Cuando el ser humano sabe, mis hermanos, que no puede deshonrar a su madre y padre y los deshonra. Entonces estamos hablando de un pecado que ya conoce que no le agrada a Dios. Pero a pesar de conocerlo, yo lo cometo. Entonces estamos hablando de pecados intencionales. Oiga cómo dice. Sí, así es. Es que ya sabe uno que eso es pecado y por qué lo va a hacer. Entonces ya entró la voluntad de uno, de decidir lo hago o no lo hago. Entonces tenemos que aprender a entregar en nuestra voluntad a Dios, que es nuestra alma, porque es el alma la que peca. Y dice la Biblia, el alma que pecare, esa morirá. Es el alma la que decide pecar. Sí. Perdón, pastora, por eso es que se nos habla el tema de una rectificación. Exacto. Porque hay un ciclo que si uno ha caído en eso, de eso nos quiere, perdón, nuestros padres han caído en eso, sí. Por la palabra y por Cristo nos quiere librar de que se repita nuevamente ese adulterio. Exactamente. Es que, hermano, yo pienso que la rectificación o la reparación del alma la gente no la ha entendido. Y simplemente lo que Dios quiere, mis hermanos, es que a través de un arrepentimiento, pero arrepentimiento, ¿sabe cómo lo toman los judíos y los hebreos? Que no es simplemente que yo le diga, Señor, perdóname, es un volverse a Dios. Es como que la hermana Esperancita tiene un hijo, vamos a poner así, y viene ella y el hijo llega a decirle que se arrepiente de algo que hizo, pero sigue aislado de ella. ¿Estamos entendiendo? El Señor quiere que si alguien le busca a Él con arrepentimiento, empiece a haber una relación con Él. Ese es el verdadero arrepentimiento, que el ser humano empiece a tener esa relación con Dios, que empiece a buscar a Dios, que empiece a entender que Dios necesita relacionarse con sus hijos. Eso es por veos a Dios, ¿ve? Es un volverse a Dios. No simplemente llegar, mamá, estoy arrepentido por lo que hice y después sigue igual. No, se necesita que él muestre que está arrepentido, visitando a su madre, visitando a su padre y volviendo a restaurar el lazo familiar, ¿no? Entonces Dios eso es lo que quiere y nos habla muy claro de eso en unos versículos que vamos a leer. No sé si ya me expliqué. Si él tiene que ver el fruto. Porque si usted, por ejemplo, una persona, un marido le dice, mira, fíjate que estoy arrepentido de lo que hice, pero sigue haciendo lo mismo, ¿se arrepintió o no? No se arrepintió. Entonces Dios quiere que se restaure la relación. Es un arrepentimiento, es volverse a su esposa o el esposo a la esposa al esposo, pero con una relación de lazo familiar, siguiendo esa relación. Y así es con Dios. Él quiere que yo vuelva a buscarlo, que yo le ore, que yo vuelva a darle gracias por todo lo que me da. Es una relación de volverme a Él. Sí, exactamente. Por eso es que dijo el hijo pródigo, me volveré e iré a mi padre. O sea que era un volverse y decirle, Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como uno de los jornaleros. Y viene el padre y lo abrazó. Eso es lo que quiere Dios que hagamos, que volvamos a esa relación de amor con nuestro papá. Eso es. Volver a una relación perdida. Sí, así es. Hebreos 6:4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial
y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, Sí. y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios Sí. y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Estamos comprendiendo eso, porque vamos a dar muy mal testimonio, mis hermanos. Y quisiera que leyéramos despacio Hebreos 10:29. Aquí nos habla un poco más duro el apóstol. Nos habla un poco más duro. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? ¿Oyó, mis hermanos? El que tuviera ¿qué? El que pisoteare al Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir? Que hay una alianza, pero usted no puede abusar de esa alianza. No puede pensar, por ejemplo, un hijo, ay, mi papá tan bueno que es, no me va a decir nada, voy a hacer lo que se me dé la gana. No se puede. Estamos, mis hermanos, violando el 5.º mandamiento. Fíjese, es muy delicado que yo diga, mi papá tan bueno, ya me va a perdonar. No, no importa que me perdone, yo no debo de portarme mal. Debo de honrarlo y reconocerlo como mi padre y respetarlo. Así es. En la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Sí. Pues conocemos al Imagínese, hermano, que estamos afrentando al Espíritu de gracia. ¿Y cuál es la blasfemia que no perdona a Dios? El Espíritu Santo, mis hermanos, que nosotros hagamos algo en contra del Espíritu Santo. Estamos entendiendo que aquí estamos hablando bien claro. Y estamos en un tiempo en que hoy, mis hermanos, por la sangre de Cristo, el Señor le puede perdonar sus pecados. No importa lo que haya hecho, ¿ven? Aproveche, mis hermanos, estos días. Se terminan el día miércoles a las 6 de la tarde, cuando estemos allá en Tikal Futura. O sea que hice esa reunión el día 12 a propósito, para que la gente oiga un poquito de lo que tiene que hacer ese día. Porque yo sé, mis hermanos, que tenemos que cumplir. Antes de que lo vuelva a leer, voy a decir algo para que no se me olvide. Yo le quiero exhortar a todo hombre y mujer aquí que estuvo casado antes. Fíjese que yo quisiera que leyéramos una lectura de lo que sucede cuando usted, hermano y hermana, no cumple lo que prometió. ¿Qué le pregunta a un sacerdote, un pastor a usted cuando se casa? A ver. Usted promete, mire, promete serle fiel a esta mujer hasta que la muerte lo separe. Sí. Promete estar con ella en enfermedad, en no sé cuánto. Sí. Mis hermanos, es muy delicado. Se lo vamos a leer para que vean lo delicado que es para los hijos de Dios. Y ahora vemos que la gente se divorcia, que no sé qué. Por eso ha entrado la pobreza a las naciones. Y se los voy a comprobar por la palabra. Y estoy hablando de eso porque estamos en un tiempo de perdón. Por favor, hermanos, si usted se volvió a casar y como que no hubiera sido nunca casado, pídale perdón a esa mujer, arrodíllese delante de Dios y vaya con él y dígale: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Sabe quién está presente cuando usted se casa? ¿Quién cree que está presente cuando usted contrae matrimonio? En la iglesia que él vaya hecho. Porque estamos hablando de una promesa que se supone que la gente que va a una iglesia católica sabe que ahí está Dios presente, ¿sí o no? Hizo una promesa. En su mente, en ese momento, cree que Dios está presente. Hizo una promesa delante de él. No digamos la gente cristiana. Y peor la gente que yo caso cuando le digo que es un pacto. El pacto no se puede romper. Ya va a ver usted lo que pasa si lo rompemos. Por eso aproveche, porque Dios, cuando hacemos una promesa, quiere que la cumplamos. Y quizá va a ser un atrevimiento de mi persona decir eso, pero tiene que hacerlo hoy. Prometerle a Dios hoy hacerlo, porque tenemos los ministros que sabemos de eso, lo entendemos. Podemos decirle a usted: hoy declaro que ustedes han sido perdonados.
Para eso tengo que hacer entendimiento. Como usted va a ir a casarse, no va a ir con un auditor. Usted va a buscar un abogado. Y nosotros somos jueces. ¿Quiénes son jueces? Nosotros. Entonces, por eso tenemos autoridad para decretar. ¿Estamos entendiendo? Tenemos autoridad para resolver esos casos. Si usted tiene un grupo en su casa, usted lo puede hacer. Ahora sí me expliqué, ¿verdad? No es que yo me crea, ay, que solo la pastora, no. Usted, varón, si tiene un grupo en su casa, lo puede hacer con la gente, pero aproveche estos tiempos antes que llegue el miércoles. Sí. Vamos a leer, de las promesas. No, es Eclesiastés 4 y 5 parece, y Deuteronomio 23 del 21 en adelante. Deuteronomio 23 del 21. Mis hermanos, nosotros tenemos que entender esto. Perdón que les diga algo, pero la gente ignora inclusive en las iglesias estas fechas. Y como las ignora, no aprovecha la bendición, esas riquezas de la gracia divina que Dios nos da en estos tiempos. Cuando dice la Biblia que los hijos de Isaacar conocían el Cairo de Dios, es que conocían las fechas, que eran fechas señaladas por Dios, eran reuniones con Dios, eran citas divinas. Hoy estamos recordando una cita divina del pueblo con Dios, que es lo más importante, que era llegar a su presencia para pedir perdón y humillarse en su presencia. No importaba el pecado, pero que lo hiciera ese día, en esos momentos. Y nos tenemos 10 días, ya han corrido como 7 días casi, ¿verdad? Sí. Deuteronomio capítulo número 23, verso 21. 23 del 21 en adelante. Cuando hagas algún voto a Yahweh tu Elohim. Yo quisiera que leyéramos también en una versión Dios habla hoy o algo, para que usted mire lo delicado que es eso. Mis hermanos, perdone, usted no sabe ni de qué se le está salvando ahorita, porque tenemos que aprender a cumplir lo que prometemos. No es que le diga que vaya con la ex esposa, no. Usted se pone de rodillas en la presencia del Padre y le pide perdón a esa esposa. Si se ha casado 3 veces, a las 3. Porque usted se casó estando casado y teniendo promesas que había hecho. No puede usted burlarse de Dios. Cuando hagan una promesa al Señor su Dios, no tarden en cumplirla, pues tengan por seguro que el Señor su Dios les pedirá cuentas de ello y serán culpables de pecado. Sí. Si no hacen ninguna promesa, no cometerán ningún pecado. Pero si de una manera voluntaria hacen una promesa al Señor su Dios, entonces deberán cumplirla. Cuando entren en el viñedo de su prójimo, podrán comer todas las uvas que quieran, pero no podrán llevarse ninguna en la cesta. Sí. Yo quisiera que leyéramos ahora Eclesiastés 5 en adelante. No sé qué versículo era. 5. Eclesiastés 5:4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Estamos leyendo Dios habla hoy, ¿no? Esta es. No quiero que sea otra versión. ¿Sí? Mis hermanos, es que nosotros vivimos un evangelio como muy light, ¿verdad? Ay, tan suave todo, me dejo de esta, me caso con aquella, me dejo con ese varón y aquí en esta iglesia me casan. Pero si ignoran esto, mis hermanos, y saben qué es lo triste, que por ejemplo yo soy terapeuta y cuando yo recibí una terapia, mis hermanos, hicieron que la gente que había sido casada se hincara. Y es increíble, mis hermanos, que vieron que la gente que no hacía eso, que había hecho una promesa, le iba mal, tenía problemas financieros, ¿ves? Todo le salía mal. Entonces yo me puse a revisar la palabra y me quedé asombrada que está en la Biblia. Y decía, se hinca y le pide perdón a Dios por haber incumplido, por haber pecado contra Dios y contra esa esposa, por haber pecado contra Dios y ese esposo. Hínquese, porque si no las cosas le siguen saliendo mal. Sí. Una pregunta.
Entra esto entonces dentro de la rectificación. Claro que Porque sí. si una pareja, por ejemplo, está bien casada, Sí. pero le va mal económicamente, está pagando los pecados de su padre. Así es. Voy a decir algo, mis hermanos, aquí también, que la gente piensa que no es así. Usted tiene que recordar, varón, quién fue la primera mujer en su vida. Porque el pacto al que Dios se refiere es un pacto de sangre, ¿no? Ahora, mis hermanos, se acostumbra que las patojas tienen novio, se meten con él. No se puede. No se puede. Porque entonces están violando la ley divina. Están violando la ley. Hasta un artista que salió ahí en la tele, mis hermanos, es un hombre mundano. Y cuando supo esto, tiene 8 años de no tener relaciones con nadie. Y le pidió perdón a Dios. Y le prometió que iba a volver a tener mujer hasta que se casaran. Porque eso es válido. Cuando él hizo eso, le empezó a ir en su carrera re bien. Yo quisiera que leyéramos lo que leímos allá. Es Eclesiastés 5 del 4 en adelante. Eclesiastés 5:4. Más vale no prometerle algo que prometer sin cumplirlo. No sea que por eso sufras un percance y deberás confesar ante su ángel. No lo había pensado. Ante el ángel del pacto que estaba presente cuando usted se casó. Por eso es que un matrimonio es un pacto, mis hermanos. No es un compromiso, no es un contrato que llegue el abogado y que firmen ahí. El matrimonio es un pacto delante de Dios. Mire, ahí hay un ángel del pacto escuchando eso. Sí. No lo había pensado. Necesitará de una promesa que va a irritar a Dios y acarrearte sinsabores. Los soñadores se comprometen a cada momento sin pensar, pero tú teme a Dios. Si ves en una provincia al pobre oprimido, el derecho y la justicia violadas, no te sorprendas. Por encima de una autoridad hay un escalón superior. Así es. Y por encima de este, otros más elevados. Quiere decir que Dios está presente ante un juez natural y un juez espiritual. Según la palabra de Dios, los hijos de Dios somos jueces. Somos Elohim, ¿no? Así es que tengamos temor de Dios, mis hermanos. También hay promesas, es que dice algo ahí en la palabra de Dios, vamos a ver en la Valera también. Mis hermanos, a veces usted hizo una promesa a un novio o a una novia y por eso no fue feliz. Mira, yo te prometo amarte toda la vida. Un muchacho le dijo una vez delante de mí a una patoja: mira, mi alma está ligada a la tuya y nunca te voy a dejar, jamás. Y el muchacho ahí era bien sinvergüenza, ¿me sabe? ¿Será que le puede ir bien a él? No le puede ir bien, no va a ser feliz, mis hermanos. Sigamos leyendo donde decía que iba a tocarle Dios la prosperidad. En Deuteronomio 23:21, cuando haces voto a Dios tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Dios tu Dios de ti, y sería pecado en ti. 22. Mas cuando te abstengas de prometer, habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Dios tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Así es. Es muy delicado prometer: Señor, te voy a dar una ofrenda, te voy a diezmar, te voy a hacer esto, y no cumplirlo. Cúmplalo, mis hermanas. Además es una ley divina. Vamos a leer de Hebreos 7, 23 al 28. Así es que espero que usted ahí en silencio le pida perdón a Dios a esa mujer que le mintió. Quizá una novia que usted le dijo que se iba a casar con ella y no se casó. Pídale a Dios perdón y pídale a ella. No está presente,
pero el alma de ella sí puede usted hablarle a esa persona. Y aquellos sacerdotes eran muchos porque morían y no se les permitía continuar. Pero por cuanto es para siempre. Estamos hablando de nuestro amado Jesús. De Él estamos hablando ahorita. Es permanente e intransferible, por lo cual puede también salvar permanentemente a los que por Él se acercan a Elohim. Así es. Pues Él vive para siempre e intercede por ellos. Y es evidente que tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin contaminación, sí, apartado de los transgresores y exaltado sobre todos los cielos, sí, que no tiene necesidad cada día, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propias transgresiones y luego por las del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Así es. Mis hermanos, estamos leyendo en este momento, pues como decirle, lo que ocurría en el antiguo pacto y lo que pasó con Jesucristo. Estamos viendo, mis hermanos, el cumplimiento que tuvo esta fiesta en nuestro amado Señor Jesús. No, Hebreos dijo. Hebreos 10:18. Pues donde hay perdón de transgresiones, no haya más ofrenda por las transgresiones. Sí. Así que, hermanos míos, teniendo plena confianza para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, tomando el camino nuevo y vivo, el cual Él hizo nuevo para nosotros a través del velo, es decir, su carne. Así es. Y teniendo un sumo sacerdote sobre la casa de Elohim, acerquémonos con corazón fiel en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura. Amén. Y permanezcamos firmes en la profesión de nuestra congregación sin fluctuar. Amén. Porque fiel es el que nos prometió. Así es. Mis hermanos, cuando dice ahí que lavado los cuerpos con agua pura, no está hablando de agua, está hablando de la palabra. Que usted cuando oye palabras se está limpiando. Jesucristo le dijo a sus discípulos: ya ustedes están limpios por la palabra que yo os he hablado. La palabra de Dios transforma el alma, ¿eh? Por eso escuche palabra de Dios. Especialmente cuando viene por lo menos el domingo, ponga atención a la palabra. Porque aquí desde este púlpito estamos hablándole palabra de Dios para que usted cambie, para que toda su vida sea transformada. Vamos a leer algo bien importante. Dice aquí, por ejemplo, en Levítico 16:2. Estamos viendo una analogía entre lo que pasaba antes con el sacerdote y lo que pasaba con nuestro amado Jesucristo. Y le dijo: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el lugar santo, en la parte interior del velo, delante del asiento del perdón, Sí. que está sobre el arca, para que no muera. Que está sobre el arca. ¿Qué cree usted que pasaba cuando se presentaba el sacerdote al arca? ¿Qué cree que pasaba? ¿Qué pasaba en ese lugar? Empezaba a manifestarse la gloria de Dios, ¿eh? Y esa gloria de Dios es la cobertura que hay cuando usted busca a Dios y le pide perdón por sus pecados. Mire qué hermoso lo que pasaba. Y sigue pasando ahora por el poder de la sangre de Cristo, por ese pacto que tenemos con nuestro amado Jesús, que los milagros son para usted, para mí. Las sanidades son para nosotros porque somos hijos legítimos de Dios por el pacto en la sangre de Jesús. Entonces aquí vamos a ver, era una nube brillante, era la nube de gloria. Y eso, mis hermanos, cubría el propiciatorio.
La palabra hebrea para propiciatorio es kaporet, que viene de la raíz kafar, que es la misma palabra que se usa para expiación. ¿Qué pasa cuando usted, hermano y hermana, vamos a la presencia del Padre y le pedimos perdón a Jesucristo? ¿Qué cree que pasa? Viene una cobertura sobre su vida, ¿eh? Aunque usted no lo mire, porque eso estamos hablando a nivel espiritual. Usted sale a la calle, hay una cobertura del poder de la sangre de Jesús. Entonces, mis hermanos, el propiciatorio también se puede traducir como el asiento o la cobertura de expiación. O sea que esa nube me va a mí a ¿qué? A expiar el pecado, ¿ves? Va a venir a sentarse sobre mí y lo va a notar todos los ángeles y todo lo que existe a nivel espiritual. Va a saber que hay una cobertura en mi vida. Nadie la mira, pero no saben ni por qué no me pasó aquel balazo. Nadie la mira, pero no saben por qué paré el carro y qué si el puente se había ido en ese día. ¿Ve? Es una cobertura que nos va a guiar. Y eso es lo que sucede cuando vamos al Padre para pedirle perdón. Voy a volver a repetir. La palabra hebrea para propiciatorio es kaporet con K. Kaporet. De la raíz kafar, K-A-F-H-A-R, que es la misma palabra que se usa para expiación. En el hebreo, cuando dos raíces son las mismas, dice lo mismo y tienen el mismo efecto. Así es. Del kaporet, asiento del perdón. Mis hermanos, ¿a quienes les gusta escuchar palabra de Dios y que uno sepa que hay tanta esperanza para uno? Que no se va uno a condenar ni a poner con una depresión ni se va a enfermar, porque toditito lo perdona nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Verdad que es hermoso? Que usted si le dice, es que esa enfermedad es por algo, sí, pero si usted va a la presencia del Padre se le tiene que quitar, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Kaporet, asiento del perdón, sí, que está sobre el arca. Exacto. Para que no muera cuando me aparezca en la nube sobre el asiento del perdón. Era esa cobertura, ¿eh? Sí. Verso 3. Esto será lo que Aarón entrará en el lugar santo, sí, con un novillo para ofrenda la transgresión y un carnero para el holocausto. Y Jesucristo, mis hermanos, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso cuando ya tenemos a nuestro amado Jesús no tenemos que hacer ningún ritual ese día. Simplemente llegar a la presencia del Padre y pedirle perdón por los pecados. Hacer, mis hermanos, pedirle a Jesucristo que por su sangre nos limpie todo pecado. No importa de dónde venga. No diga, pero yo nunca he hecho eso. Pero quizá usted no, pero un antepasado sí lo hizo. Entonces, si camina en su genética, es porque viene en usted esa raíz de pecado. ¿Me explico? Entonces, fíjese. Mis hermanos, otra cosa que voy a decir, es muy interesante. Fíjese que a veces nosotros nos pasan muchas cosas y nos llenamos de mucho enojo, de mucho dolor y todo porque ignoramos las escrituras. Fíjese, en la Midrash, mis hermanos, en un Midrash y todo explican lo que sucede cuando a usted lo insultan. La Biblia dice que bienaventurado el hombre por cuya causa es insultado y es calumniado, porque el reino ¿de qué? De los cielos le pertenece. Y le voy a decir qué significa eso. ¿Sabía usted que cuando alguien lo insulta a usted, lo humilla, le dice barbaridades, mis hermanos, y a usted le duele mucho? ¿Sabe por qué le duele? Porque le está limpiando la carne. Yo me pongo feliz cuando hablan de mí, porque me están limpiando de todos esos pecados que traigo. Los insultos y cuando nos hablan de nosotros nos están limpiando esas transgresiones tan duras que traemos. ¿Y sobre quién cree que van esas transgresiones? A ver, ¿quién me dice? Sí, mis hermanos. Por eso es que es muy delicado, y Jesucristo lo dice en Mateo cuando estaba enseñando los principios del reino. Son principios del reino, quiere decir que se van a cumplir, aunque usted lo crea o no lo crea.
Y una vez en un lugar donde iba a predicar, va de vigilarme que qué decía, que no sé qué, me inventaban. Entonces yo le dije al Señor: Jesús, ya no quiero venir aquí porque es un problema. ¿Sabes que te están limpiando, mamá? Y me recordó esa cita bíblica. Vamos a ver en Mateo 5. Mis hermanos, es algo que, ¿y sabe por qué? ¿Para qué lo dice Dios? Para que usted no se enoje, sino que se alegre. Alégrese, gozaos. ¿Ya vio? Entonces, gócese usted cuando alguien le insulta. Dele gracias a Dios. Yo conté una anécdota de los judíos que va a ver cómo funciona esto. Dice que iba un judío con su, ¿cómo le llaman eso? Con su paje de armas, o sea, su ayudante. Y dice que les entró la noche y se quedaron a dormir en un lugar. Y se miraba por el reflejo de la luna que habían dos hombres ahí durmiendo. Entonces pasaron unos maleantes y empezaron a insultar al que estaba, mis hermanos, en medio. O sea, el que estaba en una orilla, sino que después iba de insultarlo: mira que sos una aquí, que sos una allá y que no sé cuántos. Entonces le dijo el día siguiente el ayudante: Señor, ¿y por qué no se enojó cuando le insultaban? Porque me estaban haciendo un favor, me estaban limpiando lo peor que traigo de mis antepasados. Todas las maldades me las estaban limpiando, las enfermedades. ¿Y qué se dice? Que al día siguiente se volvieron a quedar en otro lugar así. Y le dice el ayudante: permítame ponerme en el lugar que usted se puso, porque si vienen esos maleantes van a ver que ya lo insultaron a usted. Pues está bueno, ¿eh? ¿Y qué si venían los maleantes y cuando vieron que estaba el Señor ahí, le dijeron: a ese ya lo insultamos, ahora insultemos al otro? Insultaron al mismo, ¿eh? Y lo que él quería era que le quitaran todo eso malo que él tenía. Mire el pensamiento hebreo. Quería que lo insultaran para que se le fuera también a él todo eso de malo. ¿Y usted qué hace cuando lo insultan? ¿Verdad que se pone enojado? Pues los judíos no. Porque saben, mis hermanos, que es para limpiarnos, para quitarnos lo peor que tenemos, especialmente la violencia, que es un impedimento para que Dios nos llene de bendición. ¿Ya vio? Y para quitarnos la amargura, porque la Biblia dice que una raíz de amargura contamina todo el cuerpo y le impide a Dios derramar su gracia. Mire qué terrible es eso. Así es que gócese cuando alguien le insulta. No se ría, simplemente dígale: gracias, Padre. Sí, ahí está. Es que, mis hermanos, bienaventurado significa el hombre maduro, es 3 veces feliz. Todo le sale bien. Bienaventuranza viene de una palabra en hebreo que significa el hombre maduro. El hombre maduro, mis hermanos, es 3 veces dichoso, porque todo le va bien en la vida, porque en él hay el amor, gozo y paz, ¿no? Así es que usted sea 3 veces dichoso a través de esa bienaventuranza. Mateo 5:11. Felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y le levanten toda clase de calumnias. 12. Alégrense. ¿Oyeron y lo que dice en el mismo Jesucristo? Es una orden, porque es un principio del reino, mis hermanos. Yo espero que de hoy en adelante a usted se ría de lo porvenir. Que diga: gloria a Dios que me insultaron hoy, saber qué herencia me quitaron, Padre. Gracias, Padre, es que ya no va a venir esa enfermedad porque hoy me la desarraigaron, ¿eh? Gloria a Dios, ¿verdad? Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. ¿Oyeron, mis hermanos? Es grande la recompensa. Y la gente que hace, responde medida por medida. Y eso no puede ser. Entre los hijos de Dios todo tiene que ser lo contrario. Todo. Así es. Son cosas, son mandamientos, no sé cómo le llaman en el hebreo, porque son mandamientos ilógicos. Pero en el mundo espiritual son tan espirituales. No sé cómo le llaman esos mandamientos, como Kok, Kruk, no sé cómo es, que quiere decir que no tienen sentido para el ser humano, pero para Dios tienen tanto sentido espiritual. Pues bien saben que así persiguieron a los profetas
que vinieron antes de ustedes. Mis hermanos, cuando David iba, que lo habían echado de... ¿Qué pasó en el camino? ¿Sabe usted que David podía haberle dicho a su general, mátalo? Y el general se lo pidió. Salió un muchacho a insultar a David. ¿Y David tenía pecados? Sí. Pero ¿qué fue lo que dijo él cuando lo empezaron a insultar? Y su general le dijo, Señor, ¿lo puedo matar? Déjalo, porque Dios me está hablando. ¿Ya? Entonces, mis hermanos, él conocía estos principios espirituales. Por eso él fue el gran rey David, ¿no? Porque los reyes actuamos así. Ya leímos en la otra versión. Entonces, mis hermanos, para terminar, vamos a leer en Éxodo, Éxodo 32:30. Y al día siguiente le dijo Moisés al pueblo: ustedes han cometido una gran transgresión, pero hoy subiré a Yahweh, quizás logre el perdón para su transgresión. Mis hermanos, estamos hablando del por qué se celebra esta fiesta. ¿Por qué estamos recordando esta fiesta? Porque estamos recordando el sacrificio en la cruz de nuestro amado Jesús y el pacto que Él hizo con su pueblo. Lo más importante de esa fiesta es el pacto que Él hizo. Y eso de volvernos a Dios para buscarlos, para tener una nueva relación con nuestro Padre. Y antes de que hagamos una oración que voy a hacer, les vamos a leer después algo que usted quiero que se lo grabe y se los vamos a decir con todo mi amor para que eso suceda en nuestras vidas. ¿Seguimos leyendo? Volvió pues Moisés a Yahweh y le dijo: te ruego, Yahweh, ciertamente este pueblo ha cometido grande transgresión al haber hecho para él dioses de oro. Pero ahora, si tú quieres, perdona su transgresión, pero si no, bórrame ahora mismo del libro que escribiste. Así es. Pero Yahweh contestó a Moisés: al que haya transgredido contra mí, a ese borraré de mi libro. Ahora anda y guía a este pueblo al lugar que yo te dije. Mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo castigaré sobre ellos su transgresión. Y Yahweh castigó al pueblo porque adoraron el becerro que Aarón había hecho. Sí. Mis hermanos, eso se recuerda en esta fiesta porque la adoración para Dios, la idolatría, es un pecado que trae muchas consecuencias. Entonces, por eso los hebreos, cuando llega a esta fecha, recuerdan lo del becerro de oro. Que los judíos y el hombre siempre anda buscando, mis hermanos, sustituir la presencia del Padre hasta con personas. En vez de buscar a Dios para pedirle perdón, buscan una persona que ore por ellos. Y se les está quitando el honor de que sea usted el que vaya a buscar a su Padre. ¿Para qué? Para volver a reconciliarse con Él. ¿Estamos entendiendo? Yo entré a una iglesia a ser líder y ¿sabe qué les dije? Yo no voy a estar orando por ustedes, porque necesito que ustedes conozcan a su papá, que miren lo que es capaz su Padre de hacer por ustedes. Qué maravilloso que yo pueda acercarme a Dios y que pueda enseñarles, que Él me enseñe su misericordia, su piedad, su compasión. Qué hermoso es eso. Así es que no les quiero quitar a ustedes el privilegio de conocer a papá. Búsquenlo a Él, comuníquense con Él, díganle todo lo que les duele, los que les molesta, y Dios es poderoso para perdonarlos y cambiarlos. Entonces vamos a leer aquí, mis hermanos, en Job 22, del 21 en adelante. Y esto es un arrepentimiento genuino, es un volverse a Dios. Volverse a Dios, repito, es arrepentirse, sentir que lo que hice fue malo, decirle: Padre, yo sé que lo que hice fue malo. Deshonré a mi madre, después de tener una madre que me educó, que me formó, después la ofendí, portándome prepotente con ella, abusiva, grosera,
Por favor, Padre, perdóname. Y le digo eso porque últimamente he visto mucho dolor en los corazones de las madres al ver hijos que ellas les dieron todo lo que pudieron y después se vuelven en contra de ellas. Vuelva hacia Dios y pídale perdón por eso y a su mamá. Pídale a Dios perdón y a su madre también. Y aquí viene un varón y le aconsejó a Job hacer esto cuando vio que estaba pasando por la peor tragedia de su vida. A Job se le había perdido todo. Toditito, mis hermanos, había perdido a sus hijas, había perdido todo su dinero, toda su fortuna. Y este varón le dio el consejo más poderoso que se le puede dar al ser humano. Y dice: vuelve ahora en amistad con Dios. Mire, busca a tu padre, como hizo el hijo pródigo, y tendrás paz. ¿Y sabe qué significa shalom? Significa: quiero que estés completo, quiero que estés en prosperidad, en abundancia, quiero que estés sano, totalmente sano, porque shalom significa estar completo, que no te falte nada. Mire qué lindo. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. ¿Qué le va a venir a usted cuando vuelva con Dios? Y dice: toma ahora la ley de su boca, ahora lee su palabra, y dile a Dios que la ponga en tu corazón. Señor, voy a leer la palabra, pero quiero que la pongas en mi corazón. ¿Saben que es una orden de Dios? Esta palabra que yo te mando hoy estará en medio de tus ojos. La pondrás en los dinteles de tu casa. Son los hemisferios. En medio de tu corazón la atarás a tus manos para que se cumpla. La pondrás en las frontales de tu casa. Es aquí. Entonces fíjese, mucha gente ignora que en esa parte de acá está el entendimiento. Y cuando la gente ha perdido el entendimiento, tiene esto oscuro. Así es que mándele luz a través de la palabra. Y dice: toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te vuelves al Todopoderoso, serás edificado. Alejarás de tu vida la aflicción. ¿Qué va a pasar cuando se vuelva a Dios, hermano y hermana? Se va a ir toda aflicción. Pero no es que no lo busque así como la gente que se pone en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. No, búsquelo, hable con Él, haga una amistad, háblele como su Padre. Usted no sabe de la forma en que yo le hablo a Dios. Yo no crea que me pongo tirada ahí en el piso para hablar con Él. Yo me siento a la orilla de mi cama y le digo: papá, quiero hablar contigo. Fíjate que me siento triste, me pasa esto. Terrible es la tristeza. A una hermana le mandé un correo porque Dios me mostró en el Facebook su mirada, que estaba triste. Porque, mis hermanos, la tristeza es algo terrible para Dios, porque habla de amargura, de insatisfacción por la vida. ¿Ya vio? Cuando tenemos un Padre tan poderoso, un Padre tan grande, tan amoroso, donde Él nos da todas las herramientas para que no nos falte nada. Entonces, ¿por qué vamos a estar tristes? Y dice: alejarás de tu tienda la aflicción que es de su vida. Tendrás más oro que tierra. ¿Qué nos va a dar Dios? Oro, mis hermanos. Y dice: y tendrás, y como piedras de arroyos, el oro de Ofir. El oro de Ofir es el oro en pureza, el más puro. No se puede decir que no es ni de 24 quilates, es más poderoso y más puro todavía. Es el oro puro, que no ha sido, ¿cómo decirle?, contaminado con nada. Y dice: y como piedras de arroyo, el oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia. Entonces, ¿por qué la gente no tiene dinero? ¿Por qué no tiene dinero suficiente? ¿Sí? ¿Será que es suficiente lo que busca su Padre? Recordemos que a Dios hay que buscarlo como se busca el oro.
La palabra hay que buscarla como se busca el oro, en lo más profundo del alma. Y luego dice, el Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Porque entonces tú te deleitarás en el Omnipotente, alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él y Él te oirá. ¿En qué momento me va a oír Dios? Cuando yo me presente delante de Él para buscarlo, para pedirle perdón. No simplemente para ir corriendo ahí, Señor, perdóname porque hice esto. No, sentir Él que estamos arrepentidos. Sentir el dolor que le ocasioné a aquella mujer por quedarme con su marido. Sentir el dolor, mis hermanos, de haber hecho eso con unos niños inocentes, de dejarlos sin el padre. De dejar de lo que hice con un niño inocente, de dejarlo sin una mamá. Porque hay hombres que les quitan los niños a las mamás. Sentir ese dolor, ponerme en el lugar de ese niño, todo lo que yo le ocasioné de dolor. Eso es muy doloroso. Tenemos que sentir eso, no simplemente, ella se me metió y que no sé qué. Pero ¿por qué no pensé en el daño que iba a ocasionar? ¿Por qué no pensé en el daño que ese marido sintió cuando descubrió que su mujer andaba conmigo? ¿Ya vio? ¿Por qué? ¿Por qué no pienso en eso? Eso es lo que tenemos nosotros que llegar a sentir el dolor que causamos. Eso se llama arrepentimiento. Y estar con papá y decirle, papá, perdóname. No sé si me puedes perdonar, Padre, porque fue mucho el dolor que yo provoqué. Despedir a una persona injustamente. No se puede hacer eso. Entonces, mis hermanos, dice, orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus deudas. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. ¿Qué significa eso? Si usted dice, Señor, voy a determinar que este año voy a ganar $2 millones. ¿Qué pasa ahí? Estoy determinando algo y va a ser firme. Señor, este año voy a ganar, estoy hablando de año porque para el calendario hebreo, el año nuevo ocurrió hace como 7 días. 7 días, ¿eh? No como el calendario gregoriano, que es el calendario católico. El calendario de Dios ocurrió el año nuevo, mis hermanos, hace 7 días. Entonces estamos en un año, el 5777 hebreo. Entonces viene usted y dice, Señor, este año quiero sanar totalmente de esta enfermedad. Este año, Padre, tú me vas a bendecir ganando tanto de dinero, pero yo me voy a esforzar. Voy a ser diligente, voy a poner todo mi esfuerzo para que tú me des eso. Porque si usted lo determina, pero es un haragán, Dios no le puede dar eso. Se pasa las horas viendo tele y jugando, mis hermanos, viendo el internet, y ahí está usted en una cena y viendo su celular. Eso no le agrada a Dios, porque estamos rompiendo el lazo familiar. Así es que tenemos que pedirle a Dios algo, pero poner todo de nuestra parte. ¿O sea? Ser diligentes. Entonces mire lo que dice. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Eso es lo que yo le pido a Dios con todo mi corazón para su pueblo. Que se cumpla esta palabra que yo dije hoy. Que usted sea un hombre y una mujer tan bendecido. Mis hermanos, esa cobertura que estoy hablando de cuando nos presentamos a pedir perdón, nos va a acompañar y nos va a evitar problemas y tragedias. Por eso es importante hacer eso de acercarme a Dios para pedir perdón. Voy a tener una cobertura divina y eso me protegerá contra huestes espirituales de maldad que se quieran meter a mi casa. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor amado, por nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias, amado Dios.
Te pido, Padre, que tu pueblo disfrute, Señor, de un año maravilloso que indica el año hebreo, que estamos en el año 5777. Te bendecimos, Padre, y te damos gracias. Te pido que este año sea de gran bendición, que sea de shalom, que nos inscribas en el libro de la vida y que en ese libro de la vida, Señor, esté inscrito nuestro nombre, el de nuestros hijos e hijas, el de nuestra descendencia, y nos inscribas en el libro de la abundancia, en el libro de la fe, en el libro, Señor, de la prosperidad, de la salud, de las habilidades para negocios, Padre, de todas las bendiciones que tú como hijo nos puedes dar a través de tus promesas. Bendícenos, Padre, en gran manera como lo has prometido. Bendícenos, Padre Santo, que la bendición del Todopoderoso nos siga todos los días de nuestra vida. Gracias, amado Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor nos bendiga y que tengan ustedes un verdadero feliz año. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.